Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margain y estamos aquí en Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, recuerden mis redes sociales son CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y Imagine Learner Fest, que tiene que ver con el tema de los niños, padres, y hoy precisamente vamos a hablar sobre ello. Y bueno, recuerda, ¿no? Darnos like, ¿no? Ya, like, ya sé que es la manita, ¿no? Que le des like a la manita si te gusta, ¿no? Y y lo puedas compartir, ¿no? Suscribir, o sea, son varios puntos, ¿no? Suscribir, darle like, compartir, en Creativarte-bajo. Vas a encontrar otros Creativarte donde yo estoy, pero era radio, ¿no? Entonces, eh, ahí era radio, ¿no? Entonces, no me veo. Pero puedes escucharlos si quieres, ¿no? También, si te agrada y tienes interés, los puedes escuchar. Y bueno, pues nada, que hoy tengo de nueva cuenta invitado conmigo al doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Al doctor Carlos Eduardo Cach, ¿no? Él es ex profesor de clínica de niños y adolescentes y de psicopatología infanto-juvenil por la Facultad de Psicología de la misma universidad, director del programa de extensión, atención de niños privados, del cuidado parental, igual por la misma facultad de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente de posgrado en carreras de especialización y maestría en las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Tucumán y Rosario. Es autor de Síntomas en los niños, neurosis infantil y neurosis de angustia. Por la EUDEVA en el 2017 y es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y hoy, precisamente, el tema tiene que ver con lo que él, pues bien sabe, bien conoce, bien maneja, ¿no? Que es el niño, ¿no? El niño en sí. Entonces, el tema que él decidió es el valor del juego como motor del desarrollo psíquico del niño, siendo el juego un método útil en la psicoterapia psicoanalítica de niños. Entonces, lo repito, ¿no? Es el valor del juego como motor del desarrollo psíquico del niño, siendo el juego un método útil en la psicoterapia psicoanalítica del niño. Él presentó un artículo en una revista pues muy conocida allá en Buenos Aires, que déjenme la voy a abrir, ¿no? Ay, ¿por qué me abre así? Bueno, se llama Actualidad Psicológica. Él escribió en El juego en los niños y estuvo acompañado, esto fue en el marzo de 2014, ¿no? Y están muy interesantes porque me voy a permitir leer los temarios. ¿Quieres que lo lea, Carlos? Como tú quieras, ¿eh? Es como gustes. Ok. Estuvo acompañado de Cristina Nudel, que habló del silencio de los inocentes al juego de meterse, el delito sexual intrafamiliar, el juego en la construcción subjetiva de Beatriz Janín, el juego en psicoanálisis de niños entre un
modo de trabajo del aparato psíquico y un calidoscopio, cuadro a menudo sin sentido por el doctor Katch. El juego y la facilitación del desarrollo infantil por Graciela Paulici y bueno, algunas más, ¿no? Y bueno, pues sin más ni más, nos vamos directo al temario, ¿no? Bueno, más bien a la plática, ¿no? Del trabajo que me mandaste, que está súper interesante, sobre las diferentes propuestas que haces. Más bien haces un recorrido, ¿no? De lo que es el juego del niño desde Freud, ¿no? Desde Freud te empiezas a cuestionar lo que Freud se cuestionaba con respecto al juego, ¿no? Y de ahí te fuiste a Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, algo de Lacan, ¿no? Lo que tiene que ver con el tiempo de juego. O sea, se me hizo bien interesante porque me hizo recordar momentos en los que yo he estado con niños que no les gusta jugar y entonces hablan, ¿no? Entonces yo sentía como, ay, en un inicio, ay, esto está bien, o sea, que el niño nada más hable. Llegó un momento en el que dije, pues si el niño sí se siente a gusto y cómodo, pues que hable, ¿verdad? O sea, tiene que ver. Sí. Muy bueno lo que acabas de decir. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu invitación. Es un gusto hablarle a colegas y a público de México, que es un país que conozco bastante, conocí, y porque, bueno, como siempre cuento, tuve amigos que han vivido allí, los visité y siempre me gustó mucho. Así que, bueno, gracias por la invitación. Lo que tú dices de que hay niños que hablan, sí, claro que hablan y hay que aprovecharlo mucho cuando un niño habla para el trabajo psicoanalítico. Lo que ocurrió es que el método de Melanie Klein, que estuvo basado en el juego, y fue muy valioso su descubrimiento de que el niño a través del juego mostraba su vida psíquica, su fantasía. Eso llevó a un exceso de pensar que solo con el juego se lo podía analizar a un niño y que era el único método. Y eso desestimó la posibilidad de hablar de un niño, las posibilidades que un niño tiene de hablar, de dialogar con el analista. Y entonces, sí, en mi experiencia clínica me ha pasado lo mismo. Uno sentía como que si el niño no jugaba, no se lo estaba analizando, no se lo podía psicologizar. Exacto, sí. Y no, los niños juegan, hablan y hacen muchas cosas, y todo hay que aprovecharlo, ¿no? Sí. Y en mi país, bueno, el método de juego fue, hasta hoy en día sigue siendo el prevalente para tratar a los niños, pero en algún momento se sentía lo que tú dices, que si no jugaba no se sabía cómo trabajar con él. Sí, sabes, ahorita iniciamos, ¿cómo inicias tú? Como quieras iniciar. Nada más que ahorita me llevaste a recordar que en el 89 se hizo un congreso acá, ¿no? Bastante grande, que vinieron los doctores Kember y estuvo Paulina Kember. Entonces entré a su taller de ella, ¿no? Transcongreso. ¡Qué privilegio! En aquel entonces no se decían transcongreso, pero bueno, era un taller, ¿no? Entonces entré con ella y a mí se me quedó muy grabado, Carlos, que ya ves que ella se dedica a adolescentes, ¿no? Sí. Y a niños también, pero más adolescentes, sobre todo, y fractores, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo muy bien que se me quedó súper grabado
que ella dijo que el niño que no juega es un niño con muchas incapacidades, ¿no? Y que había enseñar al niño a jugar, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? Que el niño que no juega, me parece, creo, no sé, ¿no? Es un niño que no está capacitado para jugar porque en su entorno no hubo la posibilidad del juego, ¿no? Pero si el niño no quiere jugar y nada más quiere hablar, pues va a llegar un momento en el que probablemente quiera jugar y aprenda a jugar, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? Bueno, está muy bien tu pregunta. Winnicott consideraba que la capacidad de jugar era un dato de la salud mental psíquica de un niño. Y cuando no estaba esa capacidad, era un signo de alteración psíquica, ¿sí? Un signo de algo que no andaba bien, la incapacidad de jugar. O sea que es un dato clínico importantísimo, si hay capacidad de juego o no lo hay. Por supuesto, un niño puede tener incapacidad de jugar y uno puede hablar con él y trabajar y llevarlo a desarrollar esa capacidad, como tú dices bien, ¿sí? A veces cuando los niños juegan solamente y no hablan o hablan poco, uno espera que cada vez vayan hablando más. Esa es la apuesta del trabajo analítico también. Pero a veces es al revés, como tú dices bien, un niño habla y uno ve que hay como una resistencia a ponerse en juego, porque ahí aparecen, puede dominar menos su mundo psíquico al jugar. Ese es el... Bueno, la capacidad de jugar implica la capacidad de fantasear, de imaginar, de libertad creativa, de dejarse llevar, ¿sí? Y de disfrutar, como dice muy bien un psicoanalista francés, ya de hace muchos años, pero que yo aprecio mucho también, que se llamó Diatkin. Él decía la capacidad de investir la actividad psíquica. De investir quiere decir de darle valor y darle, sentir placer por el trabajo psíquico. Pero en el caso del niño, el placer del trabajo psíquico está puesto en la actividad lúdica. Y como la actividad lúdica implica que el niño puede estar a solas con el juego, porque para poder jugar hay que tener la capacidad de estar a solas. Sí. No solo, sino a solas. ¿Sí? Como lo define Winnicott, ¿no? Exactamente. Esa capacidad de estar a solas implica la posibilidad de conectarse con el mundo interno, con las fantasías, con los deseos, y tener un mínimo de placer por desarrollar esa capacidad de imaginar. Si un niño tiene que utilizar mucha de su energía psíquica en contener angustias, en estar mucho en actividad física, no tiene la serenidad necesaria para el trabajo psíquico, para pensar, para simbolizar, para, bueno, imaginar y representar. Básicamente tiene que ver con la capacidad psíquica de representar. Eso muchas veces es lo que puede estar cortocircuitado. Hay niños que ya en el trabajo analítico ya vienen con la capacidad de jugar y uno trabaja sobre eso. Pero hay otros niños que eso es lo que no está, la capacidad de representar imaginativamente. Entonces sí, es un signo de salud psíquica que un niño pueda jugar a solas. Yo cuando veo niños de mi entorno familiar, y veo que un chico se queda, un nietito mío, o el nieto de mi pareja también, cuando los veo jugar a solas,
en un rato que estamos en familia, y él se pone a jugar solo, yo digo, ay, qué bueno que está eso, porque solito se las ingenia para agarrar un juguete, y a mí me parece un buen signo ese, de salud. Sí, fíjate que yo también ya tengo mi nieta Ajá. y de repente se viene y se queda aquí unos días, ¿no? Y también me he dado cuenta, ya tiene 2 años, ¿no? Entonces sí me he dado cuenta que sí, ella decide sus momentos dónde jugar sola, ¿no? Y también me encanta verla como sola está hablando entre sus muñecas Así y, es. y veo que hace sus cuentos, ¿no? Entonces, pues sí, me encanta que lo haga, ¿no? O sea que no necesita de la intervención ni de la abuela, ni de la mamá, ni de nadie. O sea, quiere estar jugando ella. Exactamente. Mm, Entonces, Freud es el título de mi artículo es una frase de Freud. Él dice que el juego es un modo de trabajo del aparato psíquico en una de sus modalidades más tempranas. O sea, al jugar, el psiquismo del niño trabaja. Trabaja quiere decir que representa, liga, conecta, imagina, toma los estímulos de la realidad y del mundo interno y los convierte en imágenes. Y los puede disfrutar. Y entonces hay placer y hay creatividad, justamente, porque no es un mero repetidor mecánico, hay creatividad en el juego. Es cierto que hay niños que los ves jugar y son como robotitos, ¿no? Que el juego es vacío, eso existe también, pero el verdadero juego implica que el niño está creando. ¿Cuándo es el momento en el que te das cuenta que el juego del niño está vacío? Es una buena pregunta. Cuando, eh, cuando predomina la acción lúdica, porque jugar es una actividad, hay un actuar en el jugar, es una puesta en acto. Una puesta en acto que pone escenas. Bueno, cuando uno nota que el niño repite el juego sin creatividad, en forma estereotipada, ¿sí? En forma siempre lo mismo, muy rígidamente, puedes empezar a sospechar de que no hay un verdadero trabajo psíquico, que hay como una actividad mecánica. ¿Sí? Y que además no fluye, ¿sí? Que no puedes entrar en diálogo con él para que te cuente a qué está jugando. Es un lugar más bien más que de apertura, de cierre. De encierro, sí. De encierro, exactamente. Sí, como no te metas con mi mundo, ¿no? Porque ni yo mismo sé de qué se trata, ¿no? Exactamente. Eso se nota, eso se puede ver. Pero uno puede confundirse porque toma la forma de un juego. Esa es la cuestión. Sí. Toma la forma de un juego. Y dice, bueno, parece que está jugando, pero por ahí está haciendo una repetición vacía y sin creatividad. Ese es ahí donde uno puede engañarse, si no entra en profundidad, ¿entiendes? Sí, que eso me interesó mucho de lo que escribiste, ¿no? De lo que me mandaste, de que para Freud, ¿no? Para Freud, pues le era muy difícil trabajar con el niño, ¿no? Porque pues el mismo Freud, pues no le tenía facilidad en la comunicación con el niño como más o menos lo planteas, ¿no? Que no es lo mismo los que nos gusta trabajar con los niños, ¿no? Así es. Y que aprendemos con los niños y que los niños aprenden con uno, ¿no? Entonces, porque a mí me parece que el que se dedica al trabajo infantil es que le gustan los niños, ¿no? Es así. Hay quienes dicen, no, yo con los niños no puedo. Así es. Bueno, Freud fue uno de ellos, ¿no? Por eso
por eso trabajó con el niño de los caballos a través del papá, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, y el único que pudo ver fue a su nieto haciendo el Forda, Sí. ¿no? Porque Freud centraba el método analítico en el hablar. Y para analizar un niño hay que salirse solo del hablar. Hay que verlo actuar, jugar, hay que ampliar la captación que tenemos como analistas, porque hay que ampliar nuestra disponibilidad psíquica, sensorial, perceptiva, lúdica también. Es, es, no podía pensar otra cosa Freud en ese momento para él. No. Pero jugar con niños, está bien lo que dice, requiere empatía con el alma infantil. Entonces Claro. requiere poner entre paréntesis el lenguaje. Es un elemento más el lenguaje. Sí. Y el uso del lenguaje incluso hay que usarlo en juego también. ¿Sí? Sí. Eh, Es muy importante la, la participación de uno, ¿no? Porque a mí me parece, es sí, como ponerte al nivel del niño. sí. ¿No? O sea, es como Winnicott lo decía, ¿no? O sea, es ponerte al nivel del niño, no. Hay que desdoblarse y ponerse a nivel del niño y mantener la distancia al mismo tiempo. Exacto. Sí, es así. Porque un niño capta enseguida si el adulto se acercó a su mente o no. Sí. Lo capta enseguida. Y por eso uno no pierde el lugar de la distancia necesaria para poder pensar al mismo tiempo y poder decirle algo de lo que le pasa. Pero un niño que no siente que el analista está cerca de él y lo entiende con sus palabras y sus gestos, uno no puede llegar al niño. Y el niño Sí. se siente no entendido. Es así. Se siente como, a mí, bueno, yo lo pondría así como menospreciado, ¿no? O sea, se siente con esa indiferencia Sí, que a lo mejor vive, porque no lo vamos a pensar así, también en casa, ¿no? Entonces, uy, sí, bueno, hay que tener está muy bien lo que dices, porque hay que tener esa capacidad maternal primaria de poder conectarse con la mente de un niño, que la puede tener, por supuesto, la puede tener un padre también, pero clásicamente se ha descrito como la capacidad materna, pero hoy los hombres ya también son juegan, sí. juegan con los niños y están de otra manera que hace 50 años. Sí. Hay que tener esa capacidad de tenerlos en la mente, de ser empáticos con los que están sintiendo, de adivinarlos incluso. Digo adivinarlos en el mejor sentido de la palabra, adivinarlos no para imponerle cosas, sino captar lo que está más allá de las palabras. Claro, Importante. sí, Captar lo que está más allá de las palabras. Eso es fundamental sí, para la clínica de niños y para la clínica de adolescentes y de adultos. Pero con los niños es más fuerte todavía. Hay que poder captar lo que no está en las palabras, lo que uno sí. capta afectivamente, perceptivamente. Y que otro comentario que he escuchado de los que no trabajan con niños es que se cansan. Sí, Efectivamente, terminan muy cansados porque, no, es así. Se cansa. Cada, Cuando los niños se van después de jugar, yo tengo un consultorio de niños especial, ¿no? Para los niños. Eh, Muchas veces tengo tiempo de ordenar cuando se va uno y viene otro, y otras veces no tengo tiempo de ordenar. Queda como queda. Yo no uso caja de juegos para los niños. Hay ok, muchos juguetes para todos. El que quiere sus propios juguetes, yo se los guardo, ¿no? Pero ah, cuando termina el día y tengo que ordenar, me doy cuenta el trabajo extra que representa. Hay que volver sí, a poner las cosas en las cajas,
algunas cosas en su lugar. Sí, eso es cansador. Hay que tirarse al piso Sí. y jugar con ellos, ¿sí? Hay que ir y venir, y bueno, hay que moverse. No es el confort de estar sentado en el sillón del No. psicoanalista. Winnicott dice eso, tiene una frase muy linda que dice: si el filósofo abandona el sillón de su gabinete y se tira al piso con el niño, dice, descubrirá que pasan más cosas. Ah, Lo dice de una manera muy linda porque está diciendo que hay que salirse del lugar del gabinete puramente intelectual, sí, ¿entiendes? sí, claro, sí, pues sí, sí, que es lo que le pasa al filósofo, ¿verdad? Exactamente. Se queda en lo puramente, anali este, relación, racionalización, perdón, Exactamente, ¿no? sí. ¿No? Sí. Y hay que, bueno, y hay que tirarse muchas veces, con algunos niños, a veces ellos mismos solos se ponen a trabajar y uno los puede seguir. Pero hay otros que necesitan que uno los acompañe y esté cerca de ellos, empiece a jugar con ellos para que algo empiece a pasar. O sea que requieren de nuestra sí. presencia estimulante para que trabajen. Entonces eso requiere, bueno, tirarse al piso, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque hay niños que te dicen, ¿no? Hay niños con esta capacidad de estar solos y de que los ves dentro del setting, están jugando solos, tú observas el juego, ¿no? Sí, Y si te permiten, puedes preguntar, como me dices en el artículo, sí. y, y de momentos hay niños, porque me ha pasado, ¿no? Que, que, que me acuerdo que uno me decía, es que no te entiendo, ¿no? Me acuerdo, era cuando yo iniciaba, ¿no? Entonces me decía, no, yo no te entiendo, no sé qué me dices, ¿no? Entonces, híjole, yo decía, pues, que está muy mal lo que digo o qué, ¿no? Claro. ¿No? Él tenía una mamá muy ansiosa, me Ajá. acuerdo, ¿no? Entonces estaba muy interesada en que el niño, eh, ya no recuerdo bien porque fue hace muchos años, algo quería del niño, ¿no? Pero el niño sentía que mi intervención iba más allá de lo que él esperaba, ¿no? Hoy así lo puedo ver, ¿no? Ajá. Entonces, esto que dices, ¿no? El mismo niño se daba cuenta que yo estaba más en la apuesta de que tenía que hacerlo bien, ¿no? Porque estaba yo iniciando hace muchos años, Es verdad. y hace muchos años cuando uno inicia con niños, pues pasa todo esto, ¿no? O sea, Sí, sí. ¿no? Lo que hago está bien, ya sabes, ¿no? En la supervisión, Sí. todo eso. Y y luego me acuerdo que después yo hacía cursos de verano, ¿no? Y me gustaba mucho hacer cursos de verano porque además aprovechaba para que mi hijo estuviera conmigo, ¿no? Entonces, también ahí me daba cuenta cómo socializaban los niños en grupo, ¿no? Este, hay unos que se separaban, hay unos que se peleaban entre sí, ¿no? Había niños que no les gustaba mancharse porque su mamá se enojaba. O sea, en esos grupos de niños, bueno, me encantaba la posibilidad de observar. Sí. Ahí sí no, yo no intervenía, no interpretaba, no nada. Los observaba, ¿no? Con libertad. Ujú. No sé si tú has tenido grupos de niños. No, no. Cuando recién empezaba en un centro de salud mental que trabajé, atendí un grupo de niños púberes. Eh, Uberes, wow. sí, 11, eran 11, 12 años. ¿Sí? Fue mi única experiencia en grupo de niños. Y me acuerdo que lo hacía con una colega, también jóvenes los dos, ¿no?
Y, no sé, tuvimos una primera reunión y era difícil, esperábamos que hablen. Entonces, creo que una supervisora nos dijo, no, tráiganle algo para jugar. Y Sí. después de 1 o 2 sesiones que fueron así difíciles, trajimos unas cartas. Pusimos las cartas sobre la mesa, te hablo de hace muchos años de esto, y los chicos se pusieron a jugar con un placer y a hablar y a intercambiar, que fue una sorpresa. Para mí que recién empezaba, ¿no? Claro. En el juego fluyen, ¿sí? Y no es que no, los niños pierden noción de que están ahí para una terapia, sino que eso les permite expresarse, eso es lo más importante, que es un espacio en el que se puedan expresar. Y uno aprovecha eso para ir entendiéndolos, ¿no? La, Melanie Klein cuenta esto, que ella empezó a trabajar con niños y estaba con una niña y quería que hablara y no lo lograba. Así cuenta ella. Y yo decía, iban 1, 2 sesiones, 3, y el proceso no se ponía en marcha, dice ella. Entonces dijo, entonces me fui a la habitación de mis hijos, porque lo atendía en su casa de ella, de Melanie Klein, trajo unos juguetes, le puso los juguetes y una niña se puso a jugar. Así ella cuenta que descubrió que la técnica del juego era el camino para analizar a los niños. ¿Sí? No fue la primera que usó ese método, pero hubo una psicoanalista anterior a Melanie Klein, que fue la primera psicoanalista de niños, en rigor, que se llamó Hugh Helmut. Sí, lo que vi. Que era una vienesa, que estudió mucho, fue un poco desestimada por, bueno, otras historias, pero ella ya usaba muñecos con los niños. Sí. Ajá. Entonces se supone que Melanie Klein tenía idea de que los juguetes podían servir, pero ella primero apostó al hablar, porque era el método estándar. Y espontáneamente vio que jugando los chicos se expresaban y dijo, este es el camino para poder entrar en su mundo, en su mundo interior, en su psiquismo, ¿no? Y lo descubrió así, porque vio que algo no andaba. Bueno, me acordé de mi ejemplo con el grupo aquel, pero me hubiera gustado hacer grupos de niños, no tuve ocasión de hacerlo, pero me hubiera divertido mucho y me hubiera encantado poder hacerlo. Y yo me divertía, me angustiaba, cuando se peleaban, ¿no? Porque era curso de verano, no era una terapia, ¿no? Entonces, Claro, era claro. curso de verano, ¿no? Entonces, pero fue muy rico porque aprendí a ver cómo actuaban los niños, ¿no? Claro. Porque el curso de verano era niños de 4 a 10 años, ¿no? Entonces, antes de que fueran pubers, porque los pubers sí son bien complicados, ¿no? Entonces, sí. A mí lo que me gustaba mucho hacer, porque a mí me gusta jugar mucho, pero también me gusta mucho jugar afuera, ¿no? Me gusta mucho jugar afuera. Ajá. Entonces, yo los llevaba a muchos lugares cuando podíamos, y la situación del país no estaba tan complicada en seguridad. Ajá. Pues rentaba una camioneta y los llevaba a la feria, al cine, o sea, me encantaba porque en ese proyecto estuvieron mis hijos cuando eran chiquitos, ¿no? Ajá. Entonces se divertían muchísimo. Entonces yo lo copié muchos años después, cuando mis hijos, pues eran un poco más grandes y pues dije, a uno, ¿no? El más chico. Decía, ¿quieres acompañarme? Y me decía, ay, sí, yo quiero estar ahí, ¿no? Y fue una experiencia muy padre, me gustó mucho, hice 3, ¿no? Hasta que ya se puso muy complicada la ciudad y pues ya los papás ya no querían, ¿no? Pero a mí me divierte mucho jugar en la calle, ¿no? Claro, no se puede con el paciente jugar en la calle,
No, ¿no? O sea, no. hay un setting, pero sí, a mí me gusta mucho esa participación del juego. Bueno, yo juego a la pelota con los chicos. Tengo pelotas chiquitas, pelotas grandes, tengo bloques así blanditos para construir o para tirarnos y hacer guerra de bloques tipo Ajá, almohadas, digamos, ¿no? sí, O sea que hay una posibilidad de utilizar el espacio este, como si fuera más libre, que no solo claro, la mesa de juego, ¿entiendes? sí, Todo eso se puede aprovechar, pero sí, hay que jugar en un espacio este, eh, eh, acotado para poder pensar, porque en definitiva todo el juego lo usamos para entenderlo y hay que transmitirle a un chico que todo eso que estamos haciendo es para entender qué le pasa, de qué sufre y por qué tiene tales problemas, etc. Y eso a veces hay que, bueno, no, a veces no, siempre, pero hay que encontrar el momento adecuado para decirle, a ver, me parece que esto que estás jugando o que me estás diciendo tiene que ver con, y ahí le introduces el pensamiento analítico, digamos, que le devuelves algo de lo que él no sabe. ¿Sí? ujú, Este es pero entonces hay un tiempo en que hay que jugar libremente como dejándose llevar, y otro en que uno tiene que tomar distancia y decir, a ver, todo esto que estuvimos haciendo a mí me hizo pensar, y le puedes hacer un comentario, un señalamiento, una interpretación, ¿no? Para que siga, para que eso es, algo así como fecunde el psiquismo y abra más temas, abra más cosas, ¿no? Ese es sí. el uso específico del Ujú. juego, ¿no? Este, También hubo algo muy importante que me quedó de lo que leí de tu artículo, de que, como decíamos en un inicio, no es solamente el juego, sino está la palabra, está el dibujo, están muchas otras cosas que se me quedó muy grabado esto, ¿no? Que decía, ¿quién era? Ah, la hora del juego, ¿quién ah, era? sí, Arminda Verasturi. Ah, sí, sí, sí. Que pones, ¿no? Que ni modo que digas es la hora del diván con el adulto, ¿no? La Claro, hora hora del, de de, hablar, sí. ¿no? Entonces, ¿por qué encasillarse Sí, solamente en que con el niño se juega, así es. ¿no? Arminda Verasturi es la psicoanalista argentina Sí, pionera del psicoanálisis de niños en mi país. sí, Era brillante, ¿eh? sí. O sea que, ella difundió el psicoanálisis de niños en el mundo de la Sí, Argentina. Es valiosísimo todo lo que hizo, ¿eh? Este, pero ella inventó una idea que se llamó hora de juego. eh, y quedó como una idea para tratar a los niños. mm, Hora de juego. Al mm, final de su vida, yo leí uno de sus últimos trabajos, ella se desdice de esa fórmula, que con los niños tenía que ser hora de juego. Pero quedó en la cultura psicoanalítica como la sesión con un niño se llama hora de juego. Y la verdad que eso hace lo que tú decías antes al comienzo, que si no juega parece que no pasa nada, ¿entiendes? ujú, Entonces, el juego es una de las cosas, pero quedó como un sintagma que se usa, hasta los lacanianos la mm, usan, ujú, como idea para decir que con el niño hay que jugar, eso es cierto, pero ujú, tenemos muchas otras vías de acceso a los niños que lo que se llama jugar. Eh, lo que sí inventó Arminda Verasturi, y eso ella lo dice y es cierto, la hora de juego como método diagnóstico, como método para el psicodiagnóstico. ¿Sí? mm, Los que hacen psicodiagnóstico en Argentina tienen mucha experiencia en hacer que un niño juegue, ponerlo a jugar y observarlo y hacer estudios psicodiagnósticos. ¿Sí? mm, Yo no hago eso, no es mi trabajo hacer psicodiagnósticos,
sí estudios psicológicos, pero no un psicodiagnóstico en el sentido formal de la palabra. ¿Sí? Ajá, ujú. Porque el que hace el psicodiagnóstico observa al niño jugar. En cambio, un psicoanalista tiene que estar interviniendo desde el comienzo en la medida que pueda, estamos participando. Esa es una diferencia. Pero usar la hora de juego como método psicodiagnóstico es algo que es un valor de la Escuela Argentina de Psicodiagnóstico. Ujú, Eh, ujú. eh, eh, Melanie Klein, el método de Melanie Klein era un poco duro porque le planteaba al niño, puedes jugar a lo que tengas ganas, yo te voy a observar. Ah, sí, Y eso como genera muy, una distancia. sí, como muy alejada, sí. Exactamente. Ujú. Gracias a Winnicott pudimos descubrir los psicoanalistas que la fórmula tiene que ser mucho más dinámica, ¿entiendes? Ujú. Hay que usar más las palabras, hay que poder ofrecerle más cosas de juego, hay que hacer algo mucho más flexible que jugar, yo te voy a observar, ¿entiendes? Sí, no, y con unas interpretaciones durísimas que hacía Melanie Klein, ¿no? Exactamente. ¡Uf! Así. O Era, sea, ¿no? O sea, eso de que el carrito está entrando al túnel es porque él, ¿no? O sea, se lo interpretaba tal cual, ¿no? sí. Así que yo me preguntaba cuando leía eso, bueno, ¿y qué pensaba el niño, no? Con tantas palabras raras que le decía Melanie Klein, ¿no? O sea, Sí. estás entrando a la vagina. Ay, no, una cosa así Bueno, como... Winnicott le critica mucho eso a Melanie Klein, o critica este tipo de psicoanálisis que dice que él dice esos son adoctrinamientos, no verdadero trabajo con el psiquismo del niño. Claro. O son formas de interpretación que generan sometimiento del niño. ¿Mm? Mm, O, en el mejor de los casos, generan resistencia. Y ese es un niño que se defiende de que le vengan con palabras que él no puede entender y se las quieran intrusionar, digamos. Entonces, ahí sí, hay una manera de entender la resistencia de un niño como una afirmación de sí, de no dejarse invadir por algo que está muy lejos de lo que él está en condiciones de asimilar. ¿Sí? claro. Y que creo que eso fue lo que me pasó con este niño que me decía, no te entiendo ni jota, ¿no? Claro, Porque yo estaba supervisada precisamente por una psicoanalista, era muy cleniana, claro. ¿no? Muy cleniana, clenianísima, ¿no? Entonces me di cuenta que por ahí no iba. Yo por ahí Claro. nada más no entendía, ¿no? Entonces, pues sí, lo tuve que detener, ¿no? Mi supervisión con ella, perdón, y me empecé a supervisarme de una manera diferente, ¿no? Entonces, no, no, yo misma decía, no, 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 o sea, yo cómo le voy a decir eso al niño, ¿no? O sea, Eso, tal cual. ¿no? ¿Cómo le vamos a decir eso? Sí. Sí, Eso, uno sentía eso muchas veces, sí. sí, sí, Eh, no, qué cosa. la interpretación kleiniana tenía ese problema, es que eh, estaba lejos del el momento mental del niño. Ese era el problema. Y si en algo ha avanzado el psicoanálisis, es en que en los últimos 30 años, por ejemplo, es que el trabajo analítico es entre los dos, es entre el paciente y el analista, es un trabajo en conjunto, no es solo el analista que tiene la verdad revelada que se la hace saber al paciente, ¿entiendes? Y se la dice casi a veces como si fuera este, una verdad revelada, digamos, la verdad total. Es un trabajo en conjunto, hay que descubrirla, hay que crearla. Eh, y eso ha cambiado mucho la clínica de los psicoanalistas de los últimos 30 años, digamos, ¿no? Y ahí es donde también me interesa entrar, ¿no? Porque tú haces una comparación con Freud y el psicoanálisis contemporáneo. Eh, bueno, no sé exactamente en qué estabas pensando, pero yo creo que
para entender el psicoanálisis contemporáneo hay que entender muy bien lo que Freud entendió y lo que dejó abierto. ¿Sí? A ver, como que... Esa es mi manera de ver el mundo psicoanalítico contemporáneo. No, Ok, no soy el único, pero creo que para entender, porque en la actualidad, como tú sabes, hay un montón de escuelas psicoanalíticas, sí, muchas corrientes, muchas sí, formas de trabajo, muchas técnicas, se trabaja con las familias, con las parejas, con los padres y el niño, con el niño y la madre, bueno, y hay muchas teorías. A mí me sigue sirviendo para entender teorías contemporáneas, más avanzadas incluso, haber entendido muy bien lo que dejó Freud como, como terreno inicial. ¿Sí? A mí, para y para ampliarlo, inclusive para contradecirlo y para ir más lejos que él, eso sin duda. Pero a mí me sigue sirviendo el pensamiento original que él dio para entender lo que siguió después. Para orientarme en tantas líneas diferentes, porque todas hacen pie en algún aspecto freudiano inicial seguro, aunque sea para diferenciarse, para ampliarlo o para oponerse, ¿sí? A veces. Como por ejemplo, que pones el hincapié, ¿no? En cuanto a la asociación libre, Sí. ¿no? Que utilizaba Freud y que luego lo comentas como, digo, a ver si lo comprendí bien, ¿no? Entre cómo, cómo hacer y escuchar en el niño la asociación libre, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres, eh? En realidad yo estoy diciendo ahí algo que no lo digo del todo, lo digo a medio, lo digo, pero no lo desarrollo, y es que yo creo que la asociación libre, si bien es un aspecto del método muy importante, no es el único. Ajá. Entonces hago una revisión de la asociación libre como método fundamental, porque eso también limita nuestra manera de llegar a los pacientes. Y eso vale para los niños y Claro. los adolescentes y los adultos. Hay un Ajá. artículo que he escrito que va a salir en el mes de octubre en una revista que lo llamé así, Revisitando el método de la asociación libre. Y trato de mostrar algo de lo que digo en el artículo que tú leíste, que Freud mismo se dio cuenta de que el material que trae el paciente no es únicamente la asociación libre. Hay otros materiales que provee el paciente que no es solo la asociación libre y hay que usarlo para el análisis también. Entonces, es un aspecto del material, sí, muy útil, pero no es el único. ¿Sí? Están, sobre todo lo que se da en acto, lo que se da en acción, en lo actual, en el presente. Ahí hay mucho material que hay que aprovecharlo para trabajar. ¿Cómo qué? Todo lo que es actual en el paciente, todo lo que es no su representación asociativa, no únicamente lo que es su representación asociativa, sino lo que vive en vivo y en directo, lo que vive en lo actual de su vida e inclusive en lo actual de la sesión, lo que está descubriendo, creando y representando en lo actual, en su vida actual y en la sesión. Ese es un material que no es necesariamente asociación libre, ¿sí? Es un material de trabajo psíquico actual, ¿entiendes? Entonces, eso implica un approach distinto. ¿Mm? Es como ahorita me llevas a asociar, ¿no? Sí. ¿No? Lo que ha dicho Winnicott, ¿no? Lo digo así porque pues, está muy presente Winnicott, ¿no? Sí. Lo que ha dicho, ¿no? Que para, o sea, fíjate, es como lo que dices del niño que nada más hace, ¿no? Sí. Y se encierra en ese vacío de hacer, y que además hace lo mismo cada vez que va, ¿no?
Eso sí, sí también me llegó a pasar con niños, ¿no? Que sí. nada más llegaban y hacían lo mismo, ¿no? Este, y bueno, pues también hay que tener su timing, como en todo, ¿no? Hay que tener Así como mucha tiene el paciencia. timing, Hay que tener sí, paciencia mucho. porque hay que dejarlos que hagan eso a veces mucho tiempo y esperar hasta que se abra una puertita para poder intervenir. Si uno se apresura, Sí. cierra, cierra esa posibilidad. Sí, es Pues sí, así. es lo que sucede con el adulto, ¿no? Si lo interpretas a cada rato, pues llega un momento en el que el adulto se cierra, Exactamente, porque no lo estás escuchando, porque el paciente ¿no? necesita que se lo escuche y también necesita expresarse, sí. Es, Claro, y es necesita del silencio, exactamente. A veces ¿no? precisa el silencio, a veces precisa que le hablemos, a veces precisa que lo acompañemos mientras habla. Bueno, es- el mismo paciente necesita distintas cosas en distintos momentos. Sí, Entonces, por eso sí, tenemos que ser sí. muy dúctiles, flexibles, y tener esa posibilidad. Y a veces no la tenemos. Por eso siempre tenemos que trabajar con nosotros mismos para ir Sí. entendiendo un paciente, porque somos el instrumento. Nosotros mismos, nuestra historia, nuestra mente, nuestra subjetividad, es el instrumento para trabajar. Por eso este trabajo tiene un costo, digamos, personal, ¿no? Ah, mucho. ¿Cierto? No, sí, no, y pero también no, a lo que voy es que para Winnicott no solamente el hacer era un significado de vacío, como bien dices, ¿no? Y que para hacer, o sea, de construir y de hacer, había que ser, ¿no? Sí, El sí sí, mismo, ¿no? O sea, no solamente es el hacer, si soy, hago, sí, ¿no? Si soy, hago. Entonces, eso es lo que Winnicott empezó a darse cuenta en el trabajo con el niño, ¿no? sí, En ese self sí. de su medio ambiente. Sí. Él empezó a escuchar no solo el inconsciente que es tan clásico, sino a empezar los aspectos inconscientes del ser, del sí mismo. Uh Sí. -huh, uh Y -huh. que un psicoanálisis tiene que ayudar a que un paciente pueda encontrar una satisfacción en su sí mismo y descubrir el verdadero. Eso decía, el verdadero self, decía Winnicott, que es otra dimensión de lo inconsciente. No solo lo inconsciente reprimido, sino lo inconsciente que está en su ser, está en su modo de ser, en su afirmación de sí, que es la dimensión del narcisismo, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y es ahí donde no solamente te puedes quedar cuando observas a un niño, trabajas con un niño, o ves a tu nieto, ves a tu hijo, ¿no? Ah, es que él hace muchas cosas, ¿no? Sí, pero ¿cómo las hace? ¿No? Sí, el cómo también. Uh -huh. Bueno, el cómo es tan importante como el contenido. Eso Ajá. es muy importante a tener en cuenta cuando trabajamos con niños. No solo a qué juega, sino cómo ¿Cómo se lo juega? conduce. Uh -huh. El cómo de un niño y de una persona, de un paciente también, a veces dice más que lo que dice con palabras o con lo que dice en el juego, o dice tanto como lo otro. ¿Sí? Y Sí, tú dijiste algo importante cuando hablaste del medio ambiente, que Winnicott toma el sí mismo en el medio ambiente. Hay que escuchar el medio ambiente de un niño. sí. No hay que estar atento a lo que llega en él del medio ambiente en que está. No es solamente su mundo interno, es lo que él vive en interacción con el medio, porque no somos sujetos aislados, estamos todo el tiempo en interacción con otros y con un ambiente, y entonces nuestra subjetividad no es algo que está encerrada, está en constante intercambio y es producto del lazo con los otros. Eso hay que escucharlo cuando escuchamos a un niño. Sí, sí, que llegan y te cuentan de que mi abuelita me escondió mis juguetes, ¿no? O de que mi Exacto. mamá me desconectó la televisión, o de que en la escuela Sí, me gritaron, o que en la escuela me saqué 9 en vez de 10.
O sea, exactamente. es mucho material que te llevan, ¿no? Así es, así es. Ese es material actual, por ejemplo. Ese es material actual. O los niños cuando me preguntan, ¿tú vives aquí? Eh, eh, ¿Tienes hijos? ¿De qué club de fútbol te gusta? ¿Vos fuiste aquí? ¿Fuiste allá? Todo el lazo personal puede ser un lugar donde podemos también aprovecharlo para trabajar. Que eso ha cambiado mucho, porque Freud, digo, no lo podía hacer con los Así es, niños, y así es, Melanie tampoco, así es. ¿no? Hasta Winnicott es donde ya se pudo, Sí, sí. ¿no? Es un modo de usar la transferencia, porque cuando hay niños que me preguntan, ¿cómo empezaste a ser psicólogo? Un chico un poquito más grande. ¿Estudiaste muchos años? A veces me preguntan eso, ¿no? Sí, Sí, estudié muchos años, ¿no? Estos libros que tenés acá, sí, sí, los leí, sí, bueno. ¿Y dónde estudiaste? Bueno, empiezan a hacer esas preguntas. Yo contesto esas preguntas, porque no son... claro. Y después hago la vuelta siguiente. ¿Y tu papá, vos sabés a qué trabaja tu papá? ¿O tu mamá? ¿De qué trabaja? Y a veces no lo saben. No lo saben, sí. Y entonces yo aprovecho que me puedan preguntar a mí Ajá. para abrir la posibilidad de que ellos pregunten al mundo adulto y se den cuenta que por ahí no han preguntado el mundo adulto en el que viven y lo tienen ahí frente a sí, nunca se les ocurrió ver qué hay ahí, ¿entiendes? Sí. Yo aprovecho eso que pasa en la relación conmigo como un desvío para abrirles la posibilidad de interrogarse, por ejemplo, del mundo familiar en el que viven, que a veces no lo saben, no saben de qué trabajan los padres. Algunos sí, pero hay Sí, muchas veces que no lo entienden. sí. Entonces, es un canal que no se ha abierto en el diálogo de los padres con el niño, obviamente, ¿no? Eh, Que bueno, esto esas es... son, perdón, no, dime, No, dime, dime. no, te quería decir que es un ejemplo de cómo aprovechar la relación actual con los niños, que es Ajá. que por ahí en los adultos a veces no es tan importante, porque los adultos vienen ya con un psiquismo armado y con sus preocupaciones. Pero el Ujú. niño, el lazo inmediato, es un territorio importantísimo para poder aprovecharlo, para trabajar con él. Y eso ayuda a que él se abra, digamos, y a que nos deje conocerlo. Sí, fíjate que yo tuve un niño que, bueno, tuve varios, ¿no? Hay unos que se me quedaron más grabados que otros. No sé Sí, si a ti te pase lo mismo, ¿no? Pero hay unos que se me sí, quedaron más grabados, quizá porque generé un poco, mucho más empatía, no lo sé, ¿no? No sé, nunca me lo he preguntado, ya sí. no, y no me quiero preguntar, pero, bueno, sí, a lo mejor sería bueno preguntarme, pero bueno, es otra historia. Fíjate que tuve un niño que, bueno, a mí me encantan, desde siempre, antes de que fuera yo mamá, a los 15 años hice mi primer curso de verano. Ajá, O sea, siempre me han gustado los niños, siempre, ¿no? Pues imagínate, cuando yo tenía 15 años me dejaron, o 14 creo, estaba yo bien chava, me dejaron a los niños de la calle a mi cuidado, o sea, qué aventada las mamás, ¿verdad? O sea, sí, o sea, yo tenía un jardín grande, pero también me los llevaba al parque, te digo que yo soy de calle, ¿no? sí. ¿No? Entonces también se divertían mucho, pero bueno, yo estaba muy chava, ¿no? Entonces, pues sí, una chavita, ni siquiera adolescente todavía, o casi. Bueno, eso es como para que te diga, ¿no? Del agrado que le tengo a los niños, ¿no? Sí, Entonces, este niño me, su mamá me dio lo primero que me dijo en la entrevista era que, ya sabes, ¿no? Que la idea era que su hijo le gustaba jugar con muñecas, ah, ¿no? Y que eso le preocupaba mucho de que su hijo jugara con muñecas y que ella no quería que su hijo fuera maricón,
sí me lo claro. dijo, ¿no? Un niño de 6 años, Ajá. ¿no? Que le gustaba jugar con muñecas. Tenía una hermana y su mamá. No tenía el papá, ¿no? Ajá. La única referencia era la mamá y la hermana llena de muñecos, ¿no? Claro. Entonces, la mamá trabajaba mucho y casi no estaba. Pues la única relación con la que tenía era con la hermana, ¿no? Entonces, cuando llegó conmigo, eh, luego hicimos empatía, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, oye, Odette, yo te puedo traer aquí mis muñecas, ¿no? ¿No? O sea, él trae, porque hay niños que me llevaban su juguete, Sí, como luego sí, lo hacía Winnicott, ¿no? sí, sí. ¿No? O dejo que te lleves mi juguete, ¿no? También, ¿no? Entonces, él traía sus muñecas, ¿no? Claro. Y su mamá, bueno, se ponía furiosa porque cargaba con las muñecas, ¿no? Entonces me decía, mi mamá se enojó, pero tú me has dicho que yo puedo traer mis muñecas, entonces yo aquí por eso traigo mis muñecas, porque además porque yo también tengo, yo sí, mi consultorio no era muy grande, ¿no? Entonces yo sí tenía caja de juguetes y aparte tenía toda una serie de elementos como botones, listones, ¿no? Entonces, con, con papel y con cosas hacíamos el vestuario de las muñecas, Claro. ¿no? Entonces, eh, en Tenía la una, libertad, contigo tenía la libertad de poder expresarse, ¿no? sí, sí, a través de las muñecas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿sabes? Yo en algún momento yo le llegué a pensar que el juego con las muñecas era como la libertad de poder jugar con su mamá y su hermana, ¿no? Sí, Que él cuando llegaba con su mamá, pues ella me decía, yo no sé jugar y no puedo jugar, no me gusta jugar. ah, Es que también hay muchos adultos que no saben jugar así es, y no así es, quieren jugar con sus hijos, ¿no? sí, Entonces yo le decía, es que probablemente por eso usa la muñeca, porque es una manera de manipularte, ¿no? Y tú se lo estás reprimiendo, estás generando lo que tú estás creando. Bueno, yo sí, me di a la tarea de decir, claro, no, si en un futuro tu hijo es homosexual, pues no me lo preguntes a mí, ¿eh? O sea, es claro. porque tú lo estás encaminando a eso, ¿no? Bueno, Mm, que ya lo sabemos que así pasa, ¿no? Bueno, sí. entonces iba a ser, acá no sé en Argentina si se festeja los Reyes Magos el 6 de enero. Se festejaba, pero Ah, se festeja, pero fue perdiendo importancia a lo largo de los años, pero yo de niño lo festejábamos. Pero ahora es mm, más importante Papá Noel y Santa Claus que los Reyes ah. Magos. No, aquí sí sigue existiendo los Reyes Magos, ¿no? ¿Ah? Y siguen existiendo Papá Noel. Bueno, aquí es Santa Claus, ya sabes, ¿no? Sí, Santa Claus. Pero sí, los Reyes Magos es así súper fundamental porque, bueno, yo crecí que los Reyes Magos siempre nos traían juguetes, Claro, claro. ¿no? Y Sí, sí. Santa Claus nos traía ropa. Entonces, bueno, pues Ah, era, sí. sí, sí, Santa Claus nos traía ropa y aquí se usa mucho eso. Hay algunos que sí utilizan el juego con Santa Claus, pero casi siempre los Reyes Magos traen juguetes. Entonces, me acuerdo que él me dijo, oye, ¿tú crees que aquí puedo hacer mi cartita para Reyes Magos? Le digo, ay, claro, ¿no? Claro que sí. Oye, ¿y crees que le pueda pedir una Barbie? Le digo, ay, claro, claro que sí le puedes pedir una Barbie, ¿no? Ajá, Ahí es cuando yo ya me empezaba a abrir, ¿no? claro, Así como tú dices, ¿no? Que me preguntan, que me dicen, que es. Yo ya estaba más del lado contemporáneo, esta parte contemporánea, ¿no? De claro. emancipación, de libertad, ¿no? Entonces le dije, ay, claro.
oye, pero no le digas nada a mi mamá, ¿eh? Entonces, no, claro que no, eso va a ser una sorpresa. Le digo, a ver si la trae, yo no sé si los Reyes Magos traigan aquí. Y entonces yo me quedé pensando, fíjate, no sé si a ti te ha pasado, yo me quedé pensando, órale, ¿qué onda? ¿Sí le traigo los Reyes Magos aquí? O sea, Ah, ¿no? O sea, tengo la libertad de hacer eso. Sí claro. ay, dije, no, sí se lo voy a traer. No me Hace, vale que si la ortodoxia o lo clásico, lo no sé qué. Dije, ay, yo sí le voy a traer su muñeca, ¿no? Entonces, a la siguiente semana que ya había llegado, sí, lo primero que dijo, ¿no? Saliendo del consultorio, le dijo a su mamá, oh, voy a dejar aquí, ya dejé una cartita para Reyes Magos, nada ah, más, ¿no? A ver si me lo trae, le dijo el niño. Entonces, a la siguiente semana llegó y lo primero que me preguntó, ya que entró al consultorio, porque sí, ya sabes, todo era confidencial y privado. Se dio perfectamente cuenta que el claro, consultorio era privado y confidencial, ¿no? exactamente. Eso es increíble que el niño se dé cuenta, ¿verdad? Es verdad. Que es su Sí, espacio. Y exactamente. sí, que es su espacio de libertad. Y entonces me acuerdo que le dije, claro que te lo trajo. Aquí está, ¿no? Entonces, bueno, se puso feliz, 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 feliz. Y dice, y este sí me lo puedo llevar, ¿verdad? Le digo, claro, pues te lo dejó los Reyes Magos. Aquí mi mamá no va a poder decir nada, ni me va a poder negar, ni me puede regañar, ni nada, porque esto me lo trajo los Reyes Magos aquí contigo, ¿no? Mm. Entonces, Y cuando, uh-huh, no, no, que era un nene que me habías dicho que el papá no estaba presente en su vida. no, Y bueno, los reyes son varones que le traían un regalo. Ahí venía la imagen, no sé, del masculina. masculina, del padre, de otro género, pero venía otra figura a darle algo, ¿no? Claro, qué significativo, ¿verdad? Mm. Sí, 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 sí. Y cuando salió, con mucha confianza, ¿no? Porque luego me dejaba sus muñecas. Me decía, te las voy a dejar y las escondes. ¿Ah, No le sí? vayas a decir a mi mamá que te traje estas muñecas porque luego las ocultaba con otros muñecos, ¿no? Tenía que Es, ocultar eso. tenía Mm. que ocultarlo, ¿no? Qué fuerte. Qué Y fuerte. sí, qué fuerte. Y, y bueno, esa sí salió y le dijo, mira lo que me trajo Santos Reyes, ¿no? Pues nada más vi la cara de la mamá así como, ¿qué hizo Deb, no? O sea, hay un párrafo, hay un lugar donde Freud hace un comentario sobre el análisis de niños. Creo que es en un escrito de él sobre la joven homosexual, me parece, Ah, uh-huh, donde él dice que cuando un niño va al análisis, los, encuentra, están como las dificultades que tiene para poder ser él, junto con, para poder ser él con la aprobación de sus padres. Entonces, los padres lo traen porque no les gusta, suponga, como el niño que que está con ellos y quieren, uh-huh, digamos, desviarlo de su camino hacia algún otro, en cualquier sentido, ¿no? uh-huh. Y él dice, pero cuando el niño se analiza, el análisis le sirve para afirmarse cada vez más en sí mismo y afirmar su camino, no adaptarse. Entonces, dice Freud, entonces el análisis lo ayuda a eso, a ir más lejos todavía en lo que es. Este, es, muy, Ajá. es muy linda ese comentario que hace Freud al pasar, ¿eh? Al pasar. Este, Y que y tiene bueno, mucha relación con lo que decía después Winnicott, ¿no? Que había que ser, el niño había que exactamente, ayudarlo a ser sí mismo, exactamente, ¿no? exactamente. Uh-huh. Así.
Y eso es un análisis, que alguien pueda ser quien es, digamos, y descubrirlo y aceptarse, y aceptarse quien es, eso, y descubrirlo y aceptarlo. ¿Sí? Sí, ¿no? O sea, como pues tengo la libertad de poder jugar con quien quiera y como quiera. Así es. Y aquí no hay restricciones y esto me ayuda a configurar, porque era lo que luego, no sé si a ti te pasó, ¿no? De que pues normalmente los padres se llevan a los niños, ¿no? O sea, llega un momento en que el padre dice, no, ya se acabó el análisis. Sí, Bueno, a mí me pasó mucho, ¿no? sí, pasa. Sí, fíjate que con esta mamá, a pesar de esta resistencia que tenía de que su hijo jugara con las muñecas, Sí. era muy puntual la mamá, ¿no? Muy puntual, o sea, sí le interesaba llevar a su hijo, pero luego como me cambié de consultorio, o sea, le quedaba un consultorio más cerca porque tenía dos. Iba siempre al primero, pero luego tuve uno que quedaba más cerca de la escuela de la hermana, ¿no? Entonces ella me dijo, oye, ¿cómo ves que lo traiga y luego con su hermana se regrese? Le dije, ah, claro, se puede hacer eso. Pero cuando ese consultorio, como no funcionó mucho, porque lo tenía compartido, lo tuvimos que cerrar y me regresé al mío de siempre. Entonces, para ella ya no le fue como Cómodo. cómodo y pues sí, ahí sí ya se terminó el análisis. Pero sí ella era muy constante, no como otros padres que llegan y te dicen, no, ya me lo voy a llevar. Bueno, estamos hablando de un tema lateral, pero fundamental, que es que para atender niños hay que saber entender a los padres y cómo trabajar con ellos. Sí. Ese es un tema fundamental del psicoanálisis de niños. ¿Sí? Uh-huh. Cómo manejarse con los padres, cómo intervenir con ellos, cómo ayudarlos. No es solamente que trabajamos junto a ellos por el niño. Entonces es un tema central del psicoanálisis de niños que está tratado, pero no siempre por todos los autores, pero es el contexto en el que el niño está. Entonces, atender a un niño es es actuar sobre un medio familiar. Entonces, eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. A veces hay que trabajar directamente con los padres, a veces hay que trabajar junto con ellos, a veces hay que poder dejarlos afuera y que respeten el lugar del niño, pero no podemos no tener en cuenta a los padres cuando trabajamos con niños. Y es fundamental cómo manejar lo que sería la transferencia de los padres cuando analizamos niños. Es todo un Eso, tema así sí, importantísimo. que creo que ese tema es sumamente interesante como para abordarlo, Sí, ¿no? Porque, como bien lo dices, o sea, digo, con Winnicott al menos yo aprendí que con los padres se podía trabajar, ¿no? De una manera diferente. Ya ves que Winnicott dejaba que entraran al consultorio y le gustaba ver cómo jugaban sí, papás y niños, ¿no? Y sí, ahí solamente observaba, él nada más observaba, sí, ¿no? El juego del padre o la madre. sí, sí. Y eso pues eso es el medio ambiente, Así es, finalmente, ¿no? así es. Sí, sí. Uh-huh, uh-huh. Yo en mi trabajo hago entrar a la madre o al padre cada vez que me parece necesario para que el trabajo analítico avance. Si sirve para eso, lo hago entrar y lo incluyo. Y después sigo con el niño, pero todo el tiempo que ayude, los hago participar. Y ya como para ir cerrando, cómo se sienten los padres cuando los invitas a entrar? Porque yo lo hice una sola vez, Sí, la neta, nada más me aventé a hacerlo una vez, y y la madre le costó muchísimo trabajo, ajá. muchísimo, ¿no?
A ver, yo lo hago siguiendo la demanda de los padres. Porque cuando atiendes a un niño, los padres te dirigen demandas, quejas, nos transmiten sus dificultades con el niño, qué quieren, qué no quieren. Bueno, cuando traen algo que involucra la relación con el niño, ¿sí? Yo aprovecho esa vía de entrada para hacerlos participar. Con lo cual me sirvo no de que yo los haga venir, sino de que aprovecho la demanda de ellos, el pedido de ayuda que ellos pueden hacer. Y eso me permite verlos a solas, cuando es necesario, por supuesto, o verlos con el niño cuando tiene que ver algo del lazo y la interacción que está en conflicto. ¿Sí? Ahí es donde es mi pregunta. ¿Cómo lo toman cuando los invitas? No, aprovecho, lo toman bien. Porque lo toman bien. Lo toman bien porque estoy respondiendo a una dificultad que están teniendo con el niño. Ok. Lo saben escuchar. Escucho el problema donde está y eso es lo que traigo para abordar. ¿Entiendes? Y que además ellos lo escuchan también, ¿no? De rebote. Así es. Claro, exactamente. Oye, entonces, ¿qué tal? Es abrir la puerta que los padres también nos puedan demandar y ayudarlos en las dificultades que tienen con el niño. Ese sería el punto. ¿Sí? Es una manera de sortear un obstáculo o abordar situaciones concretas que están como problemas en la vida familiar. Yo hago bastante de eso cuando es un obstáculo, ¿no? En otro momento sigo con un niño solo, obviamente, y a los padres los veo menos, pero cuando la vida familiar está muy alterada por la interacción, por el lazo, y el sufrimiento está ahí, bueno, yo tengo que ir a abordar, tengo que tomarlo. ¿Y con adolescentes has trabajado o trabajas? Sí, trabajo con adolescentes. Sí, mucho. Sí, me gusta mucho trabajar con adolescentes. Ahí los padres ya es distinto. Ahí el adolescente ya tiene mucho más armado lo que es su vida, su intimidad, lo que quiere mantener aparte, y salvo en situaciones muy puntuales, la presencia de los padres es necesaria, pero el adolescente justamente lo que necesita es su espacio para descubrirse a sí mismo. Sí. Y, bueno, es la etapa de descubrimiento, ¿no? Claro. Sí. Sí. Ay, qué interesante. Si hubiera tiempo, nos seguiríamos. ¿No? Bueno, ha sido muy, muy agradable esta plática, para mí. Sí, como muy fluida, ¿verdad? Muy fluida. Oye, muchísimas gracias, Carlos, de que estás aquí conmigo. Bueno. Y ya estamos puestos para lo que sigue, ¿no? Ahí ya les diremos cuál es la sorpresa de la que estamos proyectando y planeando. Bueno. ¿No? Bueno, yo te agradezco nuevamente a ti la invitación. Ha sido, como te decía, muy agradable, así que también me alegro de haber estado aquí contigo. Ajá, todas las veces que se puedan. Ok, bueno, nada más cierro y nos quedamos, si quieres, 5 o 10 minutos. Y gracias, amigos, gracias, colegas, ¿no? Que les interesa el tema, que además es importantísimo para los que les cuesta trabajo trabajar con niños, para los que les gusta trabajar con niños, para entender las diferentes posturas, ¿no? Y sobre todo cómo es Freud, Melanie, Averasturi, ¿no? Que yo también la estudié, ¿no? Y Winnicott, ¿no? Son como, y Ana Freud, que ya no la tocamos, pero y está bien esa, ¿no? Que se da cuenta del muñeco, ¿no? Lo importante que es el muñeco. Y bueno, pues muchísimas gracias de que estés aquí con nosotros.
Acuérdate, síguenos en Creativarte-Bajo en YouTube y en Facebook en CEPAP. Aquí está abajito, ¿no? Entonces le das like, suscribes, compartes. Bueno, si quieres, ¿no? Ok. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias hasta Argentina, ¿no? Ya es noche allá. Acá es noche, sí, ya. Ya es noche. Aquí ya empezamos a entrar a la noche, todavía está de día. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias, público. Que estén bien, que les vaya bien. Muchas gracias.